Estuvimos 2 días en Ámsterdam sin haber probado nunca drogas, pero decidimos sumergirnos en la experiencia típica de la ciudad. Entonces decidimos visitar los famosos cafés locales. Esto nos llevó a una tienda de la esquina, donde compramos hongos alucinógenos sin diluir. Nunca había visto algo así antes, era como si se hubiera abierto una válvula dentro de mi cabeza, algo que luego descubrí que algunas personas llaman glándula pineal, aunque yo no conocía el término en ese momento. El vendedor nos aconsejó consumir solo la mitad de la dosis y esperar en la habitación del hotel. Si no sentimos ningún efecto, podríamos tomar el resto. Seguimos el consejo, ingerimos todo de una vez y salimos a caminar. Fuimos a tomar una copa y al principio todo parecía normal. Pero de repente perdí completamente el control. Me arrastraron a un autobús completamente oscuro y me encontré en un lugar que no pertenecía a este mundo. Había 2 entidades detrás de mí, yo miraba hacia adelante y ellos estaban detrás de mí, armados con látigos. Comenzaron a azotarme, empujándome aún más profundamente, hasta que me encontré dentro de algo que parecía una cueva volcánica, un laberinto de paredes en llamas. Las 2 figuras continuaron detrás de mí, mientras yo me veía obligado a avanzar, incapaz de mover los pies, pero incapaz de detenerme. Mis manos estaban atrapadas, invisiblemente atadas, como si estuviera en un ataúd sin cadenas. En el centro de ese laberinto me encontré con el mismísimo Satanás. Hoy tenemos aquí a Anthony, que vive en Irlanda y compartirá su experiencia con el consumo de drogas y cómo terminó cayendo en un plano demoníaco. Antonio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Comencemos con una pregunta que muchos han escuchado. Cristianos y futuros cristianos reportan que, al consumir sustancias alucinógenas, terminan accediendo a oscuras dimensiones espirituales. ¿Puedes contarnos cómo empezó todo para ti? Por supuesto. Desde que tengo memoria, he visto cosas extrañas por la noche, sombras, figuras en las paredes. No sabía qué eran, pero iban acompañadas de un miedo paralizante. Fue un sentimiento horrible. Nos mudamos de casa varias veces cuando yo era niña, pero estas apariciones siempre me siguieron. Cuando era adolescente, con la aparición de Internet, descubrí que no estaba solo. Miles de personas en todo el mundo describieron experiencias idénticas a la mía, con detalles inquietantemente similares. Esto me dejó aún más intrigado. Crecí en la Irlanda católica, donde oí hablar del cielo, el infierno y los sacramentos, pero eran conceptos demasiado abstractos para que los entendiera un niño de 4 años. Cuando comencé a experimentar estas cosas, comencé a cuestionarlo todo. Cuando tenía alrededor de 17 o 18 años, les conté a algunos amigos lo que vi. Como estas apariciones eran frecuentes, los amigos que dormían en mi casa terminaron presenciando las mismas cosas y quedaron aterrorizados. Me hizo darme cuenta de que no era solo mi imaginación, algo externo estaba sucediendo, pero no sabía por qué. Mi madre, en ese momento, empezó a interesarse por el esoterismo. No practicó la adivinación, pero visitó a psíquicos. Ella misma notó que, después de estas visitas, sucedían cosas extrañas en su casa, objetos que se movían solos. Sentía presencias en la cama, luces encendidas y apagadas sin explicación. Yo estaba en casa cuando ocurrieron estos fenómenos y supe que no eran coincidencias. Cuando tenía 17 o 18 años, decidí consultar a un psíquico para ver si tenía respuestas. Al final de la sesión, me dijo que sabía que yo veía sombras y que eran visitantes. Me recomendó orar: Señor, en ti confío. Sin embargo, al día siguiente las apariencias empeoraron. Las sombras se volvieron más agresivas y todo se volvió aún más intenso. Recuerdo haberle contado esto a mi abuela, que siempre estuvo muy unida. Ella ya falleció, pero me dijo: que Dios te perdone por haber acudido a una vidente. En ese momento no entendí el peso de esas palabras, pero con el tiempo me di cuenta de que ella tenía razón. Estos episodios continuaron hasta los 20 años. Hace unos 7 años, mi pareja me regaló un viaje a Ámsterdam para mi cumpleaños. En el avión conocimos a unos youtubers que iban allí. Dijeron que la primera noche habían probado setas y habían tenido alucinaciones divertidísimas. Terminamos encontrándonos con ellos en la ciudad. Pasamos 2 días en Ámsterdam sin consumir drogas, pero decidimos que queríamos tener la experiencia completa, así que fuimos a los cafés. Mi compañera no sintió ningún efecto, parecía inmune a los alucinógenos.
Esto nos llevó a buscar una tienda de la esquina donde comprábamos setas de alta potencia. En ese momento tuve un mal presentimiento. Era como si algo dentro de mí supiera que podía abrir puertas a un lugar que no quería conocer. Cada vez que veía estas apariciones, sentía como si se moviera una válvula en mi mente. Más tarde descubrí que algunas personas la llaman glándula pineal, pero en ese momento no tenía idea. Seguimos las instrucciones del vendedor, tomamos la mitad de la dosis y esperamos en el hotel. Como no sentimos nada, decidimos consumir el resto. Salimos a beber y todo parecía normal. Mi acompañante me sugirió dar un paseo y luego regresar al hotel, dando por finalizada la experiencia. Pero, en un café, el tiempo se detuvo de repente. La gente caminaba de un lado a otro como en una película rota. La música se detuvo y el suelo desapareció bajo mis pies, convirtiéndose en un agujero negro. En ese momento, tuve la lucidez suficiente para darme cuenta de que teníamos que volver a la habitación antes de que sucediera algo peor. Para llegar al mismo estado en el que yo estaba, nunca volveríamos a casa. Así que cogimos un taxi y subimos a la habitación. Fue allí donde los efectos de los hongos realmente comenzaron a intensificarse. Durante 1 o 2 horas logré permanecer estable, aunque una sensación extraña flotaba en el aire. Era como si hubiera alguien en la habitación, sentado en algún lugar, acercándose cada vez más a mí. Y estaba atrapado dentro de mi propia mente. Diferenciar la alucinación de la realidad se volvió casi imposible, porque la lucidez todavía estaba ahí. No era como estar borracho, donde todo es borroso. Era como si la mente estuviera viendo algo más allá de lo que los ojos podían captar. De repente, todo a mi alrededor se convirtió en un torbellino. Sabía que si me arrastraban hacia allí, me arrastrarían hacia abajo. Entonces luché con todas mis fuerzas, nadando contra la corriente. Por un momento, pareció que podría escapar. Pero algo me hizo dudar, un segundo de duda, y fue suficiente. Fui absorbido por un abismo negro, un vacío absoluto. Caí en otro plano, un lugar que solo puedo describir como un inframundo. Había 2 entidades detrás de mí. Estaba mirando en una dirección, pero ellos me observaban desde atrás, como si estuvieran colocados detrás de mí, aunque no podía darme la vuelta. No podía moverme. Tenían látigos y empezaron a azotarme. En la habitación del hotel, mi cuerpo reaccionó físicamente, comencé a levantarme de la silla, como si cada golpe realmente me golpeara. La experiencia se profundizó aún más. Me arrastraron a lo que parecía una cueva volcánica. El techo y las paredes estaban hechos de lava endurecida, formando un laberinto de fuego. Mis manos estaban inmovilizadas, como si estuvieran encadenadas por algo invisible, no había cadenas, pero no podía moverlas. Fui empujado por ese camino, sin que mis pies siquiera tocaran el suelo. En el centro del laberinto estaba él, Satanás. Pero antes de llegar a él, me derribaron de nuevo. Era como un rincón del infierno, oscuro, helado, una cueva sin salida. No había puertas, ni ventanas, ni esperanza de escapar. Mientras tanto, yo todavía era consciente de que estaba en la habitación del hotel, tratando de aferrarme a la realidad. Pero la visión fue tan vívida que lo superó todo. Después de horas, o lo que parecieron horas, miré a mi izquierda, y en las sombras de la cueva, vi una figura parada. Al acercarme, me di cuenta de que era Cristo. En el momento en que reconocí su presencia, fui lanzado al aire, como levitando en posición de crucifixión, con los brazos abiertos. A mi lado izquierdo había una luz celestial, de la ley, diablos. No era la mitad de mi cuerpo, era 1/3. Mi brazo derecho y mi pierna derecha todavía estaban atrapados en el abismo y podía sentir el fuego quemando mi carne. Me quedé suspendido allí durante horas, observando la división dentro de mí. En el dormitorio, la única forma de salir de ese estado era meterse en un baño helado durante mucho tiempo. El agua fría me devolvió, poniendo fin a la experiencia. Pero el impacto fue profundo. Me hizo preguntarme si había una advertencia, una señal de que algo en mí no estaba a salvo, de que tal vez una parte de mí aún no estaba salvada. Después de todo, antes de esto yo no era una persona religiosa. No asistí a iglesias, no oré. Mi visión del mundo era mucho más materialista. Cuando regresé a casa, las cosas solo empeoraron. Empecé a tener experiencias nocturnas, voces que me gritaban al oído, sombras que se movían, apariciones que pasaban por la casa.
Había visto cosas extrañas a lo largo de los años, pero nada como esto. Oí rugir a los leones y ladrar a sus cachorros, como si estuvieran dentro de la habitación. Y, sobre todo, esa sombra persistente, que nunca me dejó en paz. Fue entonces cuando encontré un documental que lo cambió todo, aunque hoy ya no lo encuentro. Se trataba de un hombre en Sudamérica que se sometía a un cambio de imagen nocturno. Durante el día era un perfecto caballero, por las noches, se convertía en una criatura violenta que perseguía a su familia y gruñía como un animal. Los médicos controlaron su sueño, midieron su frecuencia cardíaca y observaron el cambio. Nadie sabía qué hacer hasta que llamaron a un sacerdote. Él dijo: «Esto sucede porque hay una guerra por tu alma y estás perdiendo». El sacerdote le enseñó al hombre una sencilla oración: «Jesús, en ti confío». 3 veces. Ya había probado mantras, oraciones, invocaciones, pero nada funcionó. Ni siquiera Señor, ten piedad surtió efecto. Pero después de ver ese documental, la siguiente vez que la sombra volvió, cerré los ojos y repetí: «Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti». Algo cambió en la habitación. No era una luz física, sino una presencia, una paz que llenaba la habitación. Estaba exhausto por las noches sin dormir, y por primera vez en años, caí en un sueño profundo de 7 u 8 horas seguidas. Al día siguiente llamé a mi abuela. Siempre hablábamos, pero esa mañana algo me dijo que había sucedido algo importante. Estaba enferma y la noche anterior había rezado para que alguien de la familia encontrara el camino. Ella no dijo mucho, pero cuando le conté lo que había experimentado, ella entendió. Me pidió que comprara 2 imágenes, una para mí y otra para la casa. La que más me llamó la atención fue: «Jesús, en ti confío». Mi abuela llamó a mi padre llorando y le dijo: «No vas a creer lo que le pasó a Anthony». Él sabía que yo estaba pasando por algo extraño, aunque fuera ateo o agnóstico. Pero en ese momento algo había cambiado. Y supe que necesitaba comenzar a estudiar la Biblia. No podía separarme de eso. Era como si una fuerza invisible me arrastrara hacia esa visión, aunque sabía que mi cuerpo todavía estaba allí, en la habitación. Mi mente estaba atrapada en otra parte, ni un sueño, ni un delirio pasajero. Era demasiado real para ignorarlo, demasiado intenso para ser solo un efecto de las sustancias. Las imágenes se desarrollaron como una película proyectada directamente en mi conciencia. No fueron alucinaciones aleatorias, había una narrativa, una lógica interna que no podía explicar. Y lo más extraño fue la sensación de que no era solo yo. Con el paso de los años, después de compartir mi historia, descubrí que otras personas describían experiencias casi idénticas, especialmente aquellos que, como yo, habían experimentado momentos de miedo o desesperación extrema. Muchos de ellos mencionaron la misma reacción. El nombre de Jesús parecía ser lo único que detenía lo que estaba sucediendo. Esto me intrigó. ¿Por qué un nombre? ¿Por qué no una larga oración, un ritual, una fórmula específica? Era como si hubiera algo intrínseco en esa palabra, algo que trascendía el significado religioso convencional. Comencé a investigar informes de encuentros sobrenaturales en diferentes culturas y épocas. Y el patrón se repitió: donde había miedo, donde había opresión, el nombre de Jesús aparecía como un punto de ruptura. No importaba si la persona era cristiana, atea o de otra religión, el efecto parecía ser el mismo. Pero necesitaba entender mejor. Si esto era real, si había algo más allá de lo que la ciencia o la psicología podían explicar, quería saber qué era. Fue entonces cuando profundicé en los estudios históricos sobre Jesús. No como dogma, sino como figura histórica. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde vino esta influencia que dura 2000 años? ¿Y por qué, incluso entre los escépticos, su presencia sigue provocando reacciones tan intensas? Las respuestas no llegaron todas a la vez. Fueron años de lectura, debates, viajes, incluso un viaje a Jerusalén, donde caminé por los mismos lugares que él había pisado. Lo que encontré no fue solo una historia bien contada, sino evidencia arqueológica, registros históricos fuera de los evangelios, testimonios de personas que vivieron en la misma época. No fue una leyenda. Era un hombre que había dejado profundas huellas en el mundo y cuyo impacto seguía vivo, incluso siglos después. Mientras tanto, los experimentos no cesaron.
Ya no eran las sombras inquietantes, sino señales sutiles, presentimientos, sueños vívidos, momentos en los que sentía una presencia a mi lado. A veces era como si algo me guiara hacia un lugar o una decisión. Otras veces, era una voz interior, clara e insistente, que decía, hay más cosas que puedes hacer. Así nació el podcast. Al principio, fue una mezcla de entrevistas con personas de diferentes campos, atletas, escritores, científicos, pero siempre terminaba volviendo a la misma pregunta, ¿qué pasa con la fe? ¿En qué crees? Con el tiempo me di cuenta de que el público que me acompañaba no estaba ahí solo para entretenerse. Muchos buscaban respuestas, tal como yo. Algunos tuvieron experiencias similares a las mías, otros simplemente sintieron que faltaba algo en sus vidas. Hoy, después de 7 años, me doy cuenta de que nunca había contado mi historia completa en un solo episodio. Siempre he tocado el tema, pero nunca con tanto detalle. Y mientras hago esto ahora, me doy cuenta de cómo encaja todo. Mi abuela, que se fue 3 meses después de esa noche, fue una pieza fundamental. Ella no solo estaba orando por mí, estaba intercediendo de una manera que solo entendí más tarde. Y lo más impresionante es que, sin siquiera saberlo, ella había preparado el terreno para que yo encontrara algo más grande que yo. Cuando pienso en todo lo que pasó, desde las sombras hasta la luz que llenaba la habitación, me doy cuenta de que no fue solo un cambio personal. Fue una llamada. Y de alguna manera el podcast se convirtió en una extensión de eso, un espacio para compartir no solo mi viaje, sino también las historias de otras personas que, como yo, sentían que había algo más allá de lo que se veía a simple vista. Y, al final, quizás sea esto, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar abiertos a lo que no se puede explicar. Conexión inmediata. Me dijo que, después del ataque que lo dejó ciego, pasó años inmerso en la ira y el rencor, hasta que una noche, en medio de la oscuridad literal y emocional, escuchó una voz clara, aquí todavía tienes una misión. No fue una promesa de curación física, sino una seguridad de que su vida no había terminado. Y allí, en ese banco de la iglesia, mientras hablaba con una serenidad que contrastaba con la violencia que había sufrido, entendí que mi propia experiencia no se trataba de grandes visiones o revelaciones espectaculares. Se trataba de algo más simple, más profundo, la presencia que se hace sentir cuando dejamos de huir. Esa noche marcó el inicio de una rutina que, para muchos, podría parecer común, pero para mí fue revolucionaria. Empecé a asistir a misa no como un ritual vacío, sino como un encuentro. No se trataba de dogmas ni de reglas, sino de ese momento en que, al cruzar la puerta de la iglesia, sentí disiparse el peso del mundo. No fue magia, fue reconocimiento. Como si al entrar dijera, aquí, al menos, no tengo que fingir que lo tengo todo bajo control. Y, curiosamente, fue precisamente allí donde las cosas empezaron a tener sentido. Pero no fue un camino lineal. Había días en los que volvía la duda, como una ola que amenazaba con arrasarlo todo. Recuerdo una mañana, después de una mala noche de sueño, cuando me pregunté, ¿qué pasa si todo esto es solo una proyección de mi mente? ¿Qué pasa si me aferro a una ilusión porque es más fácil que enfrentar la realidad? En ese momento sucedió algo inesperado. Mientras me lavaba la cara, me miré al espejo y por un segundo no reconocí mi propio reflejo. No era miedo ni extrañeza, era como si, detrás de esos ojos cansados, hubiera algo más grande mirándome. No una voz, ni una aparición, sino una presencia tan sutil que casi podría confundirse con el silencio. Y entonces, como un susurro, vino el recuerdo de esa noche en la cueva, de la figura que no solo era luz sino también sombra, alguien que llevaba dentro de sí el dolor y la esperanza de todos nosotros. Entonces comprendí, la fe no es la ausencia de dudas, sino la valentía de caminar incluso cuando persisten. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que, incluso en las preguntas sin respuesta, hay significado. Y ese significado no está en los grandes milagros, sino en las pequeñas cosas, en la sonrisa de un extraño, en la mano extendida de alguien que no nos conoce, en la paz que llega cuando finalmente nos permitimos ser vulnerables. Con el tiempo, me di cuenta de que mi relación con Cristo no se trataba de una devoción ciega, sino de una amistad extrañamente práctica. No se trataba de orar por cosas, sino de hablar, como hablar con un amigo que ya lo sabe todo incluso antes de que abramos la boca. Y, poco a poco, las prioridades cambiaron.
El trabajo dejó de ser una carrera por el estatus y se convirtió en una forma de mantener a mi familia y ayudar a los necesitados. El dinero perdió el peso que tenía antes, como si me hubiera dado cuenta de que era solo un instrumento, no un fin. Incluso las pequeñas decisiones cotidianas, como detenerme a escuchar a alguien, donar lo que no usé o simplemente quedarme en silencio cuando antes habría respondido con impaciencia, se convirtieron en actos de fe. Por supuesto, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que la vieja vida intentó hacerme retroceder, la tentación de volver a los viejos hábitos, la presión de los amigos que no entendían este cambio, la sensación de que, por momentos, nadaba contra la corriente. Pero había algo más grande que me sostenía, algo que no era solo fuerza de voluntad, sino una certeza que venía de fuera de mí. Como si a cada paso hubiera una mano invisible guiándome, incluso cuando tropezaba. Y quizás eso sea lo más sorprendente, que la transformación no proviniera de un único gran momento, sino de una serie de pequeños sí diarios. Un sí a levantarse temprano para orar, incluso cuando el cuerpo pedía 5 minutos más. Un sí ayudando a un vecino, incluso cuando estaba agotado. Un sí perdonando a alguien que me lastimó, incluso cuando la ira aún estaba hirviendo. Cada uno de esos sí fue como un ladrillo en la construcción de algo que no pude ver en su totalidad, pero que, poco a poco, fue tomando forma. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquella noche en la cueva no fue el final de nada, sino el comienzo de todo. No fue una conversión instantánea, sino el primer paso de un viaje en el que todavía sigo. Y lo más interesante es que cuanto más camino, más me doy cuenta de que no estoy solo. Hay otras personas, muchas de ellas, que también han sentido este llamado, que también han tropezado, dudado y, sin embargo, han continuado. Porque, al fin y al cabo, la fe no se trata de perfección. Se trata de perseverancia. Se trata de creer que, incluso cuando no vemos el camino, hay alguien que nos lo ilumina. Pero fue un hito importante en mi viaje. Invitarlo a mi podcast no fue solo una entrevista, fue un encuentro entre dos viajes que, de alguna manera, se reconocieron. Y, en medio de esta conversación, sucedió algo inesperado. Estaba involucrado en un proyecto benéfico que apareció de repente, casi como si ya estuviera escrito. No fue algo planeado, pero las piezas encajaron con una naturalidad que me hizo preguntarme, ¿todo esto ya estaba planeado? Las imágenes que me vinieron a la mente, las palabras que parecieron venir a mí por sí solas, las prioridades que de repente cobraron sentido, todo apuntaba en una dirección. Y de alguna manera, esa sensación de ser guiada nunca me abandonó. Cuando grabo un episodio de Apagocas, cuando hago algo que me acerca a la fe, o incluso cuando entro a una iglesia, hay un reconocimiento silencioso, aquí es donde se supone que debo estar. No es una certeza arrogante, sino una paz que dice que, a pesar de las dudas, estoy en el lugar correcto. Sé que muchos a mi alrededor, amigos, familiares, tal vez incluso aquellos que escuchan esto por primera vez, seguirán mirándolos con escepticismo. Y eso está bien. La verdad no necesita validación externa. Ella simplemente lo es. Y mi verdad, hoy, es que hay una vocación mayor que la rutina automática de trabajar, volver a casa, ver series, distraerse con ruidos y distracciones. La gente va por la vida sin darse cuenta de que hay algo más profundo esperando ser descubierto. No se trata de abandonar la vida cotidiana, sino de verla con nuevos ojos, ojos que reconozcan la presencia de un propósito mayor. Recuerdo como tú, Antonio, hablabas del Espíritu Santo, el Consolador, el Abogado, la verdad que nos guía. Es el quien nos recuerda que no estamos solos, que cada paso, incluso los vacilantes, es parte de un plan. Y tu historia me conmovió porque es una prueba de que Dios usa formas inesperadas para llegar a nosotros. No existe una fórmula, no existe un método único. Lo que importa es la voluntad de escuchar. Hablando de eso, el podcast se ha convertido para mí en un espacio de autenticidad. Es el único lugar donde puedo hablar sin filtros, donde las palabras fluyen como si ya estuvieran listas en mi interior. La gente me advierte, ten cuidado con lo que dices, protégete, no seas tan explícito. Pero ¿cómo puedes ignorar la verdad cuando arde en tu pecho? El símbolo de mi programa es una cruz celta, una combinación de mi cultura y mi fe. Sé que, profesionalmente, algunas personas pueden ser despreciadas, pero eso nunca me detuvo. Después de todo, ¿por qué deberíamos separar a Dios de la vida pública? ¿Por qué tratarlo como un tema restringido a los domingos o momentos de crisis?
Me parece triste cómo la sociedad se ha convencido de que hablar de fe es algo caduco, casi vergonzoso. Pero basta mirar a nuestro alrededor, hay pensadores, científicos y filósofos como Jordan Peterson, William Lane Craig, John Lennox, que están reabriendo el debate. No predican en el vacío, utilizan la razón, la ciencia y la lógica para mostrar que las cuestiones más profundas de la existencia no pueden responderse únicamente con el materialismo. El Big Bang, la complejidad de la vida, las experiencias cercanas a la muerte, la conciencia humana, los misterios de la oración e incluso la física cuántica, todos apuntan a algo que está más allá del azar. No quiero convencer a nadie a cualquier precio, sino más bien reavivar la conversación. Porque, en el fondo, la gente tiene sed de sentido. Y eso es lo que intento hacer en el podcast, no predicar en las esquinas, sino diálogos abiertos. Mi audiencia son mis pares, mi generación, aquellos que crecieron escuchando que Dios es un tema obsoleto. Quiero mostrar que Él no es un concepto lejano, sino una presencia viva, que puede y debe ser parte de nuestra vida diaria, incluso en un mundo que parece cada vez más hostil a esta idea. El Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros de diferentes maneras, y eso es lo que hace que la fe sea tan rica. Algunos están llamados a evangelizar en las calles, otros a enseñar, otros a crear arte, otros a servir en silencio. Lo importante es reconocer que todos tenemos un don, y que ese don no es para nosotros mismos, sino para algo mayor. De hecho, es curioso cómo las habilidades que desarrollé a lo largo de mi vida, edición, música, comunicación, ahora sirven para este propósito. A veces me pregunto, ¿Dios me dio estos talentos precisamente para que pudiera usarlos así? No soy perfecto, todavía tropiezo con mis palabras, todavía necesito mejorar mi fluidez, pero sé que cada intento es un paso. Y tal vez esa sea la belleza del viaje, no necesitamos tener todo resuelto para comenzar. Hay una profundidad en la vida que muchos ignoran. Miramos a las personas y juzgamos sus elecciones, sus errores, sus luchas, sin darnos cuenta de que cada uno está en su propia batalla. Todos somos almas tratando de encontrar nuestro camino. Algunos lo encuentran antes, otros después y algunos todavía ni siquiera saben que están perdidos. Pero ¿y si, en lugar de juzgar, le tendiéramos una mano? ¿Qué pasaría si, en lugar de cerrar puertas, comenzáramos la conversación con la mente abierta? Espero que, de alguna manera, mi historia llegue a quienes están pasando por esto, quienes sienten el peso de la duda, quienes enfrentan oposición por sus creencias, quienes se sienten solos en su búsqueda. Porque la verdad es que todos estamos en diferentes etapas del viaje. Lo que para mí es obvio puede ser un misterio para ti y viceversa. Pero el amor de Cristo no hace distinción. Él se revela con gracia y verdad, y depende de nosotros extender eso a otros. Fue un privilegio compartir esto con ustedes hoy. Me anima tu franqueza, tu valentía, tu voluntad de hablar de lo que realmente importa. Antes de cerrar, ¿hay algo más que quieras decir? Gracias por invitarme. Y espero que mi historia inspire a otras personas a hacer lo mismo, a contar sus propios viajes. Recientemente creé una lista de reproducción en YouTube con testimonios de irlandeses e invito a cualquiera que esté mirando a dejar el suyo en los comentarios. Quiero que sea un espacio donde la gente se sienta segura para hablar, tal como ocurre en Estados Unidos. Sé que muchos tienen miedo, yo mismo tenía miedo. Pero si no empezamos, ¿cómo sabremos el impacto que puede tener? Hace ya algunas semanas que tomé la decisión de exponerme así, de contar mi historia y dejar que sea como sea. No sé lo que me espera, pero estoy en paz. Es un alivio, en realidad. Ver a otras personas valientes compartir sus experiencias me dio fuerza y ahora quiero devolvérsela. Si una sola persona se siente menos sola después de escuchar esto, habrá valido la pena. Cada historia que compartimos tiene un peso único, no porque deba ser grandiosa o perfecta, sino porque es nuestra. Y es precisamente esta autenticidad la que lo hace poderoso. Cuando abrimos la boca para hablar, incluso si las palabras tiemblan, le estamos diciendo al mundo: esto es lo que he experimentado. Esto es lo que soy. Y ya no estoy escondido. No hay nada pequeño en eso. Sé que hablar puede dejarnos expuestos, como si estuviéramos parados entre una multitud sin ropa. Pero ahí es exactamente donde reside la fuerza. Porque, en el fondo, lo que más nos asusta no es el juicio de los demás, sino el miedo a que nuestra verdad no sea suficiente. Y ella lo es.
Siempre lo fue. Cada testimonio, el tuyo, el mío, el de quien esté leyendo esto ahora, es un hilo en este tapiz más grande que Dios está tejiendo. Y cuando juntamos estos hilos, algo sucede, la oscuridad pierde su fuerza. Recuerdo un pasaje que siempre me viene a la mente cuando pienso en esto: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No se trata de religión, dogmas o reglas. Se trata de reconocer que, cuando nos aferramos a algo más grande que nosotros mismos, incluso lo que parecía imposible se convierte en un camino. Y este camino comienza cuando decidimos no permanecer más callados. Por eso, cierro con una oración que repito todos los días, no por obligación, sino porque me ancla. Es simple, directo, como suelen ser las cosas que realmente importan: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y luego, como un sello, repito 3 veces: Jesús, confío en ti. Porque al final del día, eso es todo lo que tenemos que decir. ¿El resto? El resto ya lo sabe.